Fundamentos de la corriente alterna. Bibliografía. Física universitaria con física moderna, volumen 2. Sears, Semasquillán y Friedman. Y Física 2, electromagnetismo, Ingeniero Morelli, serie Ingeniería. Vamos a ver números complejos y fasores, forma exponencial de un complejo, fuente de corriente alterna, representación de la misma. Circuitos de corriente alterna, circuitos resistivos, circuitos inductivos, circuitos capacitivos, reactancia inductiva y capacitiva. Circuito RLC en serie, impedancia serie, diagrama fasorial de tensiones y corriente. Circuito RLC en paralelo, diagrama fasorial de corrientes y tensión, generalización, resonancia. Potencia y energía en corriente alterna, diferentes tipos, casos particulares. Números complejos. Los números complejos son una extensión de los números reales. Podemos representarlos en forma binómica, donde Z es igual a A más JB, siendo A la parte real y B la parte imaginaria del complejo Z. J es la unidad imaginaria igual a la raíz cuadrada de menos 1. En un sistema de coordenadas cartesianas, el eje X es el eje real donde se ubica el valor A y el eje Y, el eje imaginario, donde se ubica el valor B. El plano ahora se denomina plano complejo. Otra forma de representar los números complejos es en forma polar, donde el complejo Z es igual al módulo Z y φ, es el argumento o fase de Z, o sea, el ángulo que forma el vector complejo con el eje real. Entonces, la proyección del vector complejo sobre el eje real tiene módulo igual a Z por el coseno de φ, y la proyección del vector complejo sobre el eje imaginario tiene módulo igual a Z por el seno de φ. Por la relación de Euler, el vector complejo se puede escribir en forma exponencial, siendo igual al módulo de Z por E elevado a J por φ. Resultan entonces las relaciones siguientes. A es igual a Z por el coseno de φ y B es igual a Z por el seno de φ, donde Z es por el teorema de Pitágoras igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de A y de B, y la fase φ es igual al arco tangente de B sobre A. En general, el número complejo queda representado por un vector en el plano. Un fasor es una representación de un número complejo o vector que rota en el plano complejo, a una velocidad angular omega en sentido antihorario. Entonces, la fase del número complejo tiene la forma omega t más phi sub 0, siendo phi sub 0 la fase inicial para t igual a 0 segundos. Podemos ver la representación del número complejo i en tres formas: exponencial, polar y cartesiana. En el gráfico de la izquierda observamos la posición del número complejo en el instante t igual a 0 segundos y en la figura de la derecha su posición en el instante t. La oscilación I de t igual a I por el seno de omega t más phi sub 0 corresponde a la parte imaginaria del complejo I. En general, el fasor es una entidad geométrica que permite describir y analizar cantidades físicas que varían de manera sinusoidal en el tiempo. El fasor entonces es un vector giratorio y el diagrama que lo contiene se denomina diagrama fasorial o de fasor. Para representar tanto voltajes como corrientes que varían sinusoidalmente, se utilizan los diagramas de fasores, o sea, diagramas de vectores giratorios. En estos diagramas, el valor instantáneo, por ejemplo, de la corriente eléctrica,
es la proyección sobre un eje horizontal, si la variación es cosinusoidal, del vector con longitud igual a la amplitud de la corriente eléctrica. El fasor gira en sentido antihorario con velocidad angular constante omega igual a 2pi por f. Entonces, I de t es igual a I por el coseno de omega t. En el generador de corriente alterna, el flujo magnético que se establece en la espira rotatoria sumergida en un campo magnético generado por el estator de la máquina es la proyección del vector superficie sobre el vector campo magnético. O sea, es una función cosinusoidal de omega por t. La fuerza electromotriz que se genera por la ley de Faraday-Lenz en la espira es una función sinusoidal de este argumento. En la tensión eléctrica sinusoidal se distinguen el valor máximo de la señal, que es el valor V, el periodo t, que es el tiempo que tarda el versor en completar un ciclo o una vuelta en el diagrama fasorial. Es posible calcular los valores medio y eficaz de la tensión instantánea, V de t, con las expresiones matemáticas indicadas dentro de un periodo de variación de la señal. En este caso, resulta que el valor medio de tensión es igual a 0 volt por la simetría de la señal con respecto al eje temporal. Y el valor eficaz, también llamado valor cuadrático medio, del inglés root mean square, es igual al valor máximo dividido la raíz cuadrada de 2. En nuestro país, el valor máximo es 311 volt, por lo que resulta una tensión eficaz igual a 220 volt en un periodo de 20 milisegundos, o sea, una frecuencia de 50 Hz. Físicamente, el valor eficaz de una señal es igual al valor de una señal continua que aplica sobre una determinada resistencia eléctrica y que produce los mismos efectos caloríficos que dicha corriente variable. Resistor en un circuito de corriente alterna. Consideremos un resistor ideal con resistencia eléctrica igual a R, alimentado por una fuente de corriente alterna. Por el resistor circula una corriente eléctrica cosinusoidal. Por la ley de Ohm, la diferencia de potencial instantánea, VR, es igual a I por R. Se aprecia entonces que la corriente está en fase con la diferencia de potencial, o voltaje sobre el resistor, y tienen la misma frecuencia. La resistencia eléctrica es un número real, por lo tanto, complejo. En la figura superior derecha vemos que las gráficas de corriente y diferencia de potencial sobre el resistor en función del tiempo. Ambas gráficas son cosinusoidales. En la figura inferior derecha vemos el correspondiente diagrama de fasores de corriente y voltaje. Ambos fasores paralelos giran juntos y sus proyecciones sobre el eje horizontal representan la corriente y la diferencia de potencial instantáneas. Los fasores corriente y voltaje están en fase. Inductor en un circuito de corriente alterna. Ahora consideremos un inductor ideal con autoinductancia igual a L conectado a una fuente de alimentación de corriente alterna. Supongamos que la corriente que circula por el inductor es cosinusoidal con sentido antihorario alrededor del circuito. Existe una diferencia de potencial BL entre los terminales A y B del inductor debido a que la corriente varía con el tiempo, y eso da lugar a la fuerza electromotriz autoinducida. Si la corriente a través del inductor va en aumento, entonces la derivada de I con respecto a T es positiva, y la FEN inducida se opone al aumento de la corriente. Entonces, el punto A está a un potencial más alto que el punto B. Por lo tanto, BL es igual a L por la derivada de I respecto de T, o sea, es proporcional a la tasa de cambio de la corriente eléctrica. BL resulta una función cosinusoidal
con un adelanto de fase de 90 grados con respecto a la corriente eléctrica. Se define la reactancia inductiva XL al producto de omega por L. Se mide en ohm cuando omega se mide en radianes sobre segundo y L en Henry. Ahora, la amplitud del voltaje entre los extremos del inductor BL es igual a la amplitud de corriente I por XL. En la figura superior derecha vemos las gráficas de corriente y diferencia de potencial sobre el inductor en función del tiempo. Ambas gráficas muestran que el voltaje está 90 grados adelantado con respecto a la corriente. En la figura inferior derecha vemos el correspondiente diagrama de fasores de corriente y voltaje. Estos fasores giran desfasados en 90 grados y sus proyecciones sobre el eje horizontal representan la corriente y la diferencia de potencial instantáneas. El fasor voltaje adelanta 90 grados al fasor corriente. Capacitor en un circuito de corriente alterna. Ahora consideremos un capacitor ideal con capacitancia igual a C que se conecta a una fuente de corriente alterna. Supongamos que la corriente a través del capacitor es cosinusoidal con sentido antihorario alrededor del circuito. La carga se obtiene integrando la corriente en el tiempo, por lo que resulta una función sinusoidal, y la diferencia de potencial instantánea, BC, en bornes del capacitor, es el valor de dicha carga dividido por el valor de capacidad. Entonces, resulta BC una función sinusoidal o cosinusoidal desplazada en menos 90 grados. Se define la reactancia capacitiva XC a 1 dividido omega por C, que se mide en ohm cuando omega se mide en radianes sobre segundo y C en farad. Ahora, la amplitud del voltaje entre los extremos del capacitor BC es igual a la amplitud de corriente por XC. En la figura superior derecha vemos las gráficas de corriente y diferencia de potencial sobre el capacitor en función del tiempo. Ambas gráficas muestran que el voltaje está a 90 grados retrasado con respecto a la corriente. En la figura inferior derecha vemos que el correspondiente diagrama de fasores de corriente y voltaje. Estos fasores giran desfasados en 90 grados y sus proyecciones sobre el eje horizontal representan la corriente y la diferencia de potencial instantáneas. El fasor corriente adelanta 90 grados al fasor voltaje. Vamos a ver un circuito RLC en serie y luego en paralelo. Realizaremos algunas consideraciones teóricas. Los elementos R, L y C son ideales. Son puros. Los conductores empleados para el conexionado son ideales. R igual a 0 ohm. Las conexiones propiamente dichas entre los elementos son ideales. R igual a 0 ohm. El régimen es permanente, despreciando los efectos transitorios de conexión de la fuente de alimentación al circuito correspondiente. Veamos el circuito RLC en serie y el concepto de impedancia serie. Tenemos entonces los elementos ideales R, L y C en serie con una fuente de alimentación de corriente alterna. En la tabla vemos un resumen del comportamiento de los desfasajes entre corriente y tensión en bornes de cada elemento. En el caso del resistor, la diferencia de potencial en sus bornes, BR, está en fase con la corriente I del circuito. En el caso del inductor, la diferencia de potencial en sus bornes, BL, está en adelanto de 90 grados con respecto a la corriente I del circuito. En el caso del capacitor, la diferencia de potencial en sus bornes, BC, está en retraso de 90 grados con respecto a la corriente I del circuito. Podemos apreciar el comportamiento de los elementos R, XL y XC en función de la frecuencia angular omega.
vamos a considerar a estos elementos como complejos, o sea, representaremos a los mismos como vectores. En el caso del vector R, la resistencia permanece constante frente a las variaciones de la frecuencia. En el caso del vector XL, se representa con un número imaginario J por omega por L, para indicar el desfasaje de 90 grados de la tensión en sus bornes con respecto a la corriente. Su módulo aumenta con los aumentos de la frecuencia. En el caso del vector XC, se representa con un número imaginario menos J sobre omega C, para indicar el desfasaje de menos 90 grados de la tensión en sus bornes con respecto a la corriente. Su módulo disminuye con el aumento de la frecuencia. Supongamos que en el circuito RLC serie, el vector XL es mayor que el vector XC. En el diagrama de vectores se ubica el vector R en dirección al eje X positivo, el vector XL en dirección al eje Y positivo y el vector XC en dirección al eje Y negativo, para indicar las relaciones de fase de los voltajes y la corriente sobre cada elemento. Como los vectores XL y XC son colineales, se obtiene la reactancia X, resultante del circuito, que al sumarse con el vector R da como resultado el vector impedancia eléctrica del circuito. Se obtiene así el diagrama vectorial de impedancia. El módulo de la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de R y X. El argumento del vector Z es el ángulo de fase φ, igual al arco tangente de X sobre R. En forma exponencial, el vector Z es igual al módulo de Z por E elevado a J por φ, y por la relación de Euler es igual al módulo de Z por coseno de φ más J por módulo de Z por el seno de φ. Veamos ahora el diagrama fasorial de tensiones y corriente. El fasor I es igual al fasor tensión dividido el vector impedancia. Escribimos la tensión e impedancia en forma exponencial, teniendo en cuenta que la fase del fasor tensión es omega por t, y la fase del vector impedancia es igual al ángulo φ. Por cociente de potencias de igual base, resulta que el fasor corriente eléctrica tiene una fase que es igual a omega t menos φ. La corriente máxima en el circuito es Im igual a Bm dividido el módulo del vector Z. Los fasores de tensión eléctrica son: sobre el resistor R, el fasor BR es igual al producto del fasor I por el vector R y tiene la misma fase que la corriente del circuito. El valor máximo de tensión en sus bornes es Im por R. Sobre el inductor, el fasor BL es igual al producto del fasor I por el vector XL, y como el vector XL tiene una fase igual a pi sobre 2, o sea, a 90 grados, resulta que el fasor BL tiene una fase en adelanto de 90 grados con respecto a la fase de la corriente, y su valor máximo es BLM igual a Im por omega por L. Sobre el capacitor, el fasor BC es igual al producto del fasor I por el vector XC, y como el vector XC tiene una fase igual a menos pi sobre 2, o sea, menos 90 grados, resulta que el fasor BC tiene una fase en retraso de 90 grados con respecto a la fase de la corriente, y su valor máximo es BCM igual a Im por 1 sobre omega por C. Si llevamos estos fasores al diagrama correspondiente, obtenemos el indicado en la figura. Sobre el eje X se posiciona el fasor corriente eléctrica, que es común a todos los elementos conectados en serie. En fase con ella se ubica el fasor BR. En adelanto de 90 grados, BL.
y en retraso de 90 grados BC. Luego de sumar los fasores BL y BC, y suponiendo que el circuito es inductivo, o sea XL es mayor que XC, entonces resulta el fasor B, que es la tensión aplicada al circuito con un desfasaje en adelanto igual a phi con respecto a la corriente eléctrica. En un circuito RLC en paralelo, se acostumbra a trabajar con la admitancia del circuito, que es la inversa de la impedancia eléctrica. Su unidad es el Siemens y se simboliza con S. La inversa de la resistencia eléctrica es la conductancia eléctrica G, y las inversas de las reactancias inductiva y capacitiva son las susceptancias BL y BC respectivamente. Estas magnitudes se miden en Siemens. La corriente que circula por el resistor se encuentra en fase con la tensión aplicada a sus bornes. La corriente que circula por el inductor se encuentra retrasada 90 grados con respecto a la misma tensión, y la corriente que circula por el capacitor se encuentra adelantada 90 grados con respecto a la tensión. Podemos apreciar el comportamiento de los elementos G, BC y BL en función de la frecuencia angular omega. Vamos a considerar estos elementos como complejos, o sea, representaremos a los mismos como vectores. En el caso del vector G, la conductancia permanece constante frente a variaciones de la frecuencia. En el caso del vector BC, se representa con un número imaginario J omega C, para indicar el desfasaje de 90 grados de la tensión en sus bornes con respecto a la corriente. Su módulo aumenta con los aumentos de la frecuencia. En el caso del vector BL, se representa con un número imaginario menos J sobre omega L, para indicar el desfasaje de menos 90 grados de la tensión en sus bornes con respecto a la corriente. Su módulo disminuye con el aumento de la frecuencia. Supongamos que en el circuito RLC paralelo, el vector XL es mayor que el vector XC. En el diagrama vectorial se ubica el vector G en dirección al eje X positivo, el vector BC en dirección al eje Y positivo y el vector BL en dirección al eje Y negativo para indicar las relaciones de fase del voltaje y las corrientes sobre cada elemento. Como los vectores BC y BL son colineales, se obtiene la susceptancia B resultante del circuito, que al sumarse con el vector conductancia G da como resultado el vector admitancia eléctrica del circuito. Se obtiene así el diagrama vectorial de admitancia. El módulo de la admitancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de G y B. El argumento del vector I es el ángulo de fase φ igual al arco tangente de B sobre G. En forma exponencial, el vector I es igual al módulo de I por E elevado a J φ, y por la ecuación de Euler es igual al módulo de I por coseno de φ más J por módulo de I por el seno de φ. Veamos ahora el diagrama fasorial de corrientes y tensión. El fasor tensión es igual al fasor corriente dividido el vector admitancia. Escribamos la corriente y admitancia en forma exponencial. Teniendo en cuenta que la fase del fasor corriente es omega por t más φ y la fase del vector admitancia es igual al ángulo φ, por cociente de potencias de igual base resulta que el fasor tensión eléctrica tiene una fase que es igual a omega por t. La tensión máxima en el circuito BM es igual a IM dividido el módulo del vector I. Los fasores de corriente eléctrica son: sobre el resistor R, el fasor IR es igual al producto del fasor B por el vector G y tiene la misma fase que la corriente del circuito, o sea, omega por t.
el valor máximo de corriente que la atraviesa es IRM igual a V por G. Sobre el inductor, el fasor IL es igual al producto del fasor B por el vector BL, y como el vector BL tiene una fase igual a menos pi sobre 2, o sea menos 90 grados, resulta que el fasor IL tiene una fase en retraso de 90 grados con respecto a la fase de tensión, y su valor máximo es ILM igual a BM por el módulo del vector BL. Ahora sobre el capacitor. El fasor IC es igual al producto del fasor B por el vector BC, y como el vector BC tiene una fase igual a pi sobre 2, o sea 90 grados, resulta que el fasor BC tiene una fase en adelanto de 90 grados con respecto a la fase de corriente, y su valor máximo es BCM igual a BM por el módulo del vector BC. Si llevamos estos fasores de corrientes al diagrama correspondiente, obtenemos el indicado en la figura. Sobre el eje X se posiciona el fasor tensión eléctrica, que es común a todos los elementos conectados en paralelo. En fase con ella se ubica el fasor IR. En adelanto de 90 grados, IC, y en retraso de 90 grados, IL. Luego de sumar los fasores IL e IC, y suponiendo que el circuito es inductivo, o sea XL es mayor que XC, entonces resulta el fasor I, que es la corriente que circula por el circuito, con un desfasaje en adelanto igual a phi con respecto a la tensión eléctrica. En general, la impedancia equivalente en un circuito mixto, serie paralelo, se resuelve de manera similar al caso resistivo en corriente continua. Las impedancias en serie y las admitancias en paralelo se suman respectivamente. Veamos ahora la resonancia. Un circuito serie está en resonancia cuando el módulo de la reactancia inductiva es igual al módulo de la reactancia capacitiva. De esta manera, se deduce que la frecuencia angular de resonancia es igual a la inversa de la raíz cuadrada del producto de la inductancia por la capacidad. En este momento, la impedancia del circuito es resistiva pura y el versor corriente es igual al versor tensión dividido el vector resistencia eléctrica. En un diagrama fasorial de tensiones, B sub L es igual a menos B sub C, por lo que la tensión aplicada a B es igual a B sub R. Si realizamos una variación de frecuencia y medimos la máxima corriente en el circuito, veríamos que para omega igual a 0 radianes sobre segundo, la corriente máxima es igual a 0. Igualmente para el caso en que omega tiende a infinito. Para omega igual a la frecuencia angular de resonancia, la corriente alcanza el valor máximo I sub m. Un circuito paralelo está en resonancia cuando el módulo de la susceptancia capacitiva es igual al módulo de la susceptancia inductiva. De esta manera, se deduce que la frecuencia angular de resonancia es igual a la inversa de la raíz cuadrada del producto de la inductancia por la capacidad. En este momento, la admitancia del circuito es igual a la conductancia pura, y el versor corriente es igual al versor tensión multiplicado por el vector admitancia eléctrica. En un diagrama fasorial de corrientes, IL es igual a menos IC, por lo que la corriente circulante I es igual a IR. Si realizamos una variación de frecuencia y medimos la corriente en el circuito, veríamos que para omega igual a 0 radianes sobre segundo, la corriente tiende a infinito, ya que L es un cortocircuito, y de la misma manera para omega que tiende a infinito, ya que en este caso C es un cortocircuito. La corriente de cortocircuito queda limitada por la impedancia interna del generador.
Para omega igual a la frecuencia angular de resonancia, la corriente alcanza el valor mínimo I sub m. Veamos algunas aplicaciones en ingeniería del circuito RLC. Este circuito se utiliza para la modelización matemática de sistemas que presentan un comportamiento análogo al eléctrico. Estos son los sistemas mecánicos, hidráulicos y térmicos. Por ejemplo, el modelo matemático para un sistema mecánico que está formado por un resorte, una masa y un amortiguador se obtiene a partir de un circuito RLC serie. En el circuito serie RLC de la figura A, las oscilaciones electromagnéticas se desencadenan con una frecuencia angular omega, de la misma manera que en el sistema mecánico de la figura B. El concepto de sistemas análogos es útil en la práctica por dos razones. Primero, la solución de la ecuación que describe un sistema físico se puede aplicar directamente a sistemas análogos de otro campo. Y segundo, como un tipo de sistema puede ser más fácil de manejar experimentalmente que otro, en lugar de construir y estudiar un sistema mecánico o hidráulico, se puede construir y estudiar su análogo eléctrico. Veamos la analogía entre el sistema mecánico con el sistema eléctrico. La fuerza es análoga al voltaje, la masa a la inductancia, el coeficiente de fricción viscosa a la resistencia, la constante del resorte a la recíproca de la capacidad, el desplazamiento del resorte a la carga y la velocidad a la corriente eléctrica. También existe equivalencia entre la energía de los sistemas oscilatorios. La energía potencial del resorte es análoga a la energía almacenada por el capacitor y la energía cinética de una masa es análoga a la energía almacenada por el inductor. Otra aplicación es en el campo de las audiofrecuencias, con el redireccionamiento de las frecuencias al parlante adecuado. En la figura de la izquierda, los dos baffles de este sistema de altavoz están conectados en paralelo con el amplificador. Los sonidos de baja frecuencia son producidos por el woofer, o también llamado baffle de graves, que es un altavoz de diámetro grande, mientras que en el tweeter o baffle de agudos es un altavoz de menor diámetro que produce los sonidos de alta frecuencia. Para dirigir señales de frecuencia diferente al altavoz apropiado, el capacitor conectado al tweeter bloquea las componentes de baja frecuencia del sonido y deja pasar las frecuencias más altas, en tanto que el inductor conectado al woofer hace lo contrario. En la figura de la derecha vemos las corrientes eléctricas establecidas en los baffles para distintas frecuencias para un voltaje de amplificador establecido. Otra aplicación es la medición de la grasa corporal mediante el análisis de la impedancia bioeléctrica. Se aplica un voltaje alterno de 50 kHz a través de electrodos y se miden la amplitud y la fase de la corriente resultante a través del cuerpo. Estos valores dependen de las cantidades relativas de agua y grasa que componen el cuerpo. Otra aplicación es la recepción de señales de radiofrecuencia. Por ejemplo, al lograr la frecuencia de resonancia en el circuito receptor, la señal de frecuencia deseada presente en la atmósfera es sintonizada para ser luego amplificada y reproducida en un parlante. Otra aplicación es para lograr la ionización de un gas en una esfera de vidrio. El contacto de la niña, que podemos ver en la fotografía, genera un circuito RLC en serie con una corriente muy baja. Los rayos brillantes muestran la corriente que atraviesa el gas.
Veamos ahora la potencia en los circuitos de corriente alterna. La potencia instantánea es igual al producto de la tensión por la corriente instantáneas. Supongamos que la corriente eléctrica es cosinusoidal con valor máximo igual a I. En el caso de un resistor puro, la potencia instantánea resulta igual a I cuadrado por R, por lo que siempre es positiva. El valor medio de esta potencia es 1 medio de V por I, con V e I valores máximos de tensión y corriente respectivamente. Estos valores máximos, divididos por la raíz cuadrada de 2 cada uno, dan como resultado los valores eficaces de tensión y de corriente, por lo que la potencia media es igual a la corriente eficaz al cuadrado por R, o bien a la tensión eficaz al cuadrado dividido R, o bien al producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz. En el caso de un circuito inductivo o capacitivo puros, la potencia instantánea es alternativamente positiva y negativa, por lo que la potencia media es igual a 0. En general, en un circuito arbitrario RLC de corriente alterna, la potencia instantánea es igual al producto de la tensión por la corriente instantáneas, y si esta última es cosinusoidal, y suponemos que la tensión instantánea también es cosinusoidal, con una fase φ en adelanto, entonces, al realizar el producto de V por I, vemos que la potencia instantánea está formada por dos términos. El valor medio de coseno cuadrado de omega t en un ciclo es igual a 1 medio. Y el valor medio de coseno de omega t por seno de omega t es 0, porque ese producto es igual a 1 medio del seno de 2 omega t, cuyo promedio en un ciclo es 0. Entonces, la potencia media resulta igual al producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz y por el coseno del ángulo φ. Se denomina potencia activa media y se mide en watt. El factor coseno φ se llama factor de potencia del circuito. En el caso resistivo puro, el factor de potencia es igual a 1 y la potencia activa media es igual al producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz. En el caso de un inductor o capacitor puros, φ es más o menos 90 grados, por lo que el factor de potencia es 0 y la potencia activa media también. En un caso general de un circuito RLC en serie, el factor de potencia es igual a R dividido Z. Vemos finalmente el triángulo de potencias en un circuito de corriente alterna. Estas potencias son números complejos, por lo que se representan como vectores. En el eje X se ubica la potencia activa media, que es igual a P igual a V eficaz por I eficaz y por el coseno de φ, que se mide en watt. En el eje Y se ubica la potencia reactiva media, Q, que es debido a la reactancia total del circuito. Su unidad es el volt-ampere reactivo. Q es igual a V eficaz por I eficaz por el seno del ángulo φ. La resultante de estas potencias es la potencia aparente media, S, que se mide en volt-ampere. S es igual a V eficaz por I eficaz. En los circuitos de corriente alterna no es deseable un valor bajo del factor de potencia, o sea, un gran ángulo φ de retraso o adelanto, porque para una diferencia de potencial dada se necesita una corriente grande que suministre una cantidad determinada de potencia. Esto originaría grandes pérdidas I cuadrado por R en las líneas de transmisión. Entonces, la empresa de energía, cuando detecta esta situación, cobra una tarifa más alta al cliente con bajo factor de potencia. Lo que debería hacer el cliente en este caso es corregir el factor de potencia. Normalmente se utiliza un banco de capacitores para el caso de un consumo realizado con motores. Todo esto es para aproximar el factor de potencia al valor ideal igual a 1. La energía es la potencia multiplicada por el tiempo. Se mide en watt
por segundo, aunque en la práctica se utiliza el kilowatt hora.